Vamos a usar este workspace como ejemplo para configurar la integración con GitHub para hacer el control de código. Vamos a ir a Workspace Setting y acá donde dice Git Integration nos da la posibilidad de usar dos proveedores, Azure DevOps o GitHub. Acá vamos a ver la integración con GitHub y vemos que lo primero que nos pide es agregar una cuenta. Entonces, para agregar una cuenta de GitHub tenemos que ingresar un nombre, un token y un repositorio. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ir a GitHub a crear el repositorio y crear dicho token para poder establecer la conexión. Vamos a ir al portal de GitHub y vamos a crear un nuevo repositorio con un nombre igual al workspace que vamos a sincronizar. En Fabric, el source control se hace a nivel workspace. Por lo tanto, hay que crear un repositorio de GitHub por cada workspace. Descripción dejamos vacía y acá no hace falta que cambiemos nada, salvo la visibilidad. Es importante que sea un workspace privado, en realidad un repositorio privado para conectar al workspace. Creamos el repositorio y lo próximo que vamos a hacer es crear el token de acceso. Para eso vamos a ir a Settings, Developer Settings, Personal Access Token, Fine Grained Tokens y crear un nuevo token. Como token name podemos, como buena práctica, poner el nombre del tenant, por prof es el mío, y el nombre del workspace. Descripción no hace falta que le pongamos nada. Expiration podemos decir que no expire. Resource Owner, en este caso si estamos trabajando en una organización, seleccionaríamos la organización. Si tenemos una organización en GitHub, porque en GitHub tenemos la configuración personal, pero también podemos crear organizaciones. En este caso yo lo estoy creando en mi cuenta personal, así que voy a dejar mi cuenta personal acá. En el caso de repositorios voy a indicar que quiero seleccionar un repositorio determinado. Y acá voy a seleccionar el repositorio que creé recién, que se llama Data Engineer Dev. Ahora lo que vamos a hacer es configurar los permisos que le vamos a dar a ese token sobre este repositorio. Vamos a agregar los permisos y los que necesitamos son actions y también vamos a necesitar content y metadata. Metadata queda seleccionado por defecto. Con estos dos permisos estamos bien. Actions vamos a darle permiso de read and write y content también read and write porque queremos escribir contenido y action por si necesitamos disparar algún tipo de acción sobre GitHub. Con esto ya estamos listos para generar el token. Confirmamos que los permisos sean los que seleccionamos y generamos el token. Vamos a ingresar el token que acabamos de generar acá. El nombre de la conexión le podemos poner Data Engineer Dev GitHub Connection. Y acá hace falta que pongamos la URL. La URL que nos está pidiendo es esta acá, la que nos dio cuando creamos el repositorio. Esa también tenemos que ingresarla en este campo. Con esto ya tenemos creada nuestra conexión. Ahora vamos a ejecutar connect y vemos que nos dice que el repositorio está vacío. Por lo tanto, vamos a hacer la creación o vamos a subir la primera data al repositorio. Para crear la rama main en el repositorio, vamos a aprovechar el código que nos da la plataforma para crear un repositorio nuevo. Vamos a abrir una consola de comando. Yo estoy parado sobre la carpeta Fabric Workspaces, donde voy a tener una carpeta por cada workspace. Y acá lo que vamos a hacer es crear un directorio con el nombre del repositorio. En este caso era Data Engineer
Ted. Vamos a ingresar acá. Y posicionado sobre ese repositorio, vamos a ejecutar el código que nos dio la plataforma. Copiamos todo esto. Y directamente lo vamos a pegar y ejecutar. Esto lo que hace es crear la rama main y un archivito readme.md para cargar información. Algo muy importante es ejecutar git push y luego ya podemos volver a configurar, a seleccionar la rama. Vamos a hacer logout primero y connect de nuevo para que refresque las ramas que tenemos en el repositorio. Vemos que no aparece la rama, pero esto es un tema de interfaz gráfica. Fíjense que si desplazamos así, acá tenemos la rama main. Perfecto. Git folder no vamos a ingresar nada. Y listo. Ya podemos ejecutar connect and sync y vamos a sincronizar nuestro workspace con el repositorio de GitHub que acabamos de crear. Vemos cómo está sincronizando cada uno de los ítems que tenemos en el workspace para dejar el código disponible en nuestro repositorio. Ahí terminó de sincronizar. Ahora lo que podemos hacer es ver, si yo voy a la carpeta y vamos a hacer un clear list, está vacío, solamente tengo el archivito readme, que es el que creé cuando hice el repositorio, pero si ejecuto git pull me va a traer todos los archivos que corresponden a mis ítems. Fíjense que tenemos el lakehouse, el modelo semántico OneLake, el modelo semántico SQL Endpoint, que son dos ejemplos que tenía en mi repositorio. Ahora tenemos todo el código en la computadora local y en el repositorio de GitHub. Si venimos nuevamente al repositorio de GitHub, esta es la pantalla cuando hicimos la creación, podemos hacer un refresh y vamos a ver que ahora tenemos todos los archivitos. Por lo tanto, tengo en Fabric los ítems, en GitHub el código y en mi computadora local también el código como respaldo. Bien, hasta ahí vimos toda la configuración del workspace para que se integre con GitHub. Ahora vamos a ver cómo se usa o cómo llevamos un registro de los cambios. Vamos a hacer un nuevo ítem. Vamos a hacer un notebook. Vamos a llamar de nombre notebook test GitHub. Vamos a ver que cuando creamos un nuevo ítem en el repositorio, nos aparece como uncommitted. Y acá en Source Control tenemos el archivo que corresponde al notebook con el icono más que me está indicando que es un archivo nuevo. Si yo lo selecciono y ejecuto commit, voy a impactar el cambio en GitHub. O sea, le voy a decir al repositorio que hay un nuevo archivo. Y acá puedo poner un mensaje, por ejemplo, add new notebook. Ejecuto el commit y una vez que impacte el cambio, ahí podemos ver que impactó, podemos ver que pasó a 0 los cambios pendientes y acá aparece sincronizado. Si voy a la consola de comando, voy a ejecutar clear para que esté más claro. Si listo, no existe el notebook, pero si ejecuto git pull, baja el archivo que acabo de crear, listo, y veo que tengo el notebook ya en mi computadora local. Vamos ahora entonces a modificar el notebook. Vamos a agregarle una celda y voy a agregar un comentario. Nuevo cambio en el notebook. El notebook tiene por defecto el autosaving, por lo tanto el cambio ya impactó en Fabric. Vamos a ver cómo lo vemos en el repositorio.
Bien, acá dice que está sincronizado, probablemente sea por un tema de caché. Yo si actualizo, debería aparecer con un cambio. Bien, acá figura como uncommitted. ¿Por qué figura de esta manera? Porque acabo de escribirle algo, se guardó en Fabric, pero todavía no está impactado en el repositorio. Entonces supongamos que yo trabajo. Cuando termino de trabajar, voy al Source Control. Voy a ver que ahora ya no aparece el icono verde, sino que aparece este icono que me indica que tuvo una modificación. Entonces, señalo el archivo que quiero comitear. Esto es importante, siempre hay que seleccionar el o los archivos que quiero comitear, porque si hay muchos archivos pendientes, yo solamente voy a comitear los que me corresponden a mí, los cambios que corresponden a lo que yo voy a poner en este mensaje. Entonces acá puedo agregar add new feature, ejecuto commit, y esto va a impactar el cambio que acabo de hacer en el repositorio. Si yo quiero llevarme ese cambio a mi computadora local, voy a venir acá de nuevo, efectuar clear, git pull, y tengo el cambio ya en el código en mi computadora local. También puedo ejecutar el comando git log y me aparece una historia de lo que sucedió con el código. Acá tengo el add new notebook, que fue el comentario que yo agregué, y el add new feature, que fue el segundo commit. De esta manera puedo tener trazabilidad de los commits que hice. Y asimismo puedo ver línea por línea el código que yo modifiqué. Ahora vamos a ver eso. Hay un comando de git que se llama git diff, que yo puedo decirle el anterior al último y el último comparámelos. Entonces me dice cuál es la diferencia entre una versión y la anterior de un determinado commit. Acá podemos ver que entre un commit y el otro, entre el último que hice y el penúltimo, la diferencia es esta. Agregué estas líneas de código donde agrego nuevo cambio en el notebook. Esto lo puedo hacer a nivel general o a nivel archivo para visualizar la diferencia. Por lo tanto, teniendo la integración con GitHub, me permite ver no solamente un historial de los commits, sino línea por línea de código qué fue lo que cambió. Cabe aclarar que todos los comandos que ejecuté en la línea de comando para visualizar diferencias, para visualizar historial de commit, también se pueden ejecutar con herramientas gráficas que son más amables para los que no están acostumbrados a la línea de comando. Yo mostré el ejemplo con la línea de comando porque me parece lo más limpio y lo más directo. Después se pueden usar un montón de aplicaciones que nos permiten gestionar y visualizar los cambios sin tener que aprender a tipear código en la línea de comando. Bien, por último, vamos a ver la eliminación de un archivo. Supongamos que yo quiero deshacerme de este notebook, voy a ejecutar el delete y vamos a ver que me va a aparecer un cambio acá en Source Control. Este cambio, con este icono, me indica que fue borrado el notebook. Entonces acá voy a ejecutar el delete, ejecuto el commit y si voy a la línea de comando, veo que lo tengo el notebook todavía, ejecuto git pull y se va a ejecutar la eliminación. Vuelvo a listar y vemos que no está más el notebook. Vamos a borrar, listar, vemos que no está más, git log y acá tenemos el historial de que borré el notebook. Así que ahí vimos cómo podemos tener un backup en nuestra máquina local. Asimismo, el backup está en el repositorio para que cualquiera del equipo lo pueda acceder. Y una trazabilidad no solamente de los commits, sino de cada cambio en cada línea de código que hice en Fabric.